Buenos días, mi nombre es Jessica Martínez, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro, sede Acarigua. Y en esta oportunidad vengo a hablarles acerca de las diferencias entre los géneros periodísticos informativos y los géneros periodísticos de opinión. Para poder entrar en el tema y abordarlo de la forma correcta, es importante entender primero que nada que todo género literario implica o utiliza una forma de redacción distinta que nos permite diferenciarlos de sí. Es decir, que permite que podamos entender de qué se trata cada uno de ellos cuando los tenemos al frente, es decir, saber diferenciarlos cada uno, como ya lo mencioné. Cuando comparamos el género periodístico informativo con el de opinión, podemos entender que una de las características principales o diferencias principales entre ambos se muestra cuando el autor decide priorizar el transmitir la información o exteriorizar su opinión con respecto a la información que está siendo transmitida o el suceso que aconteció. Cuando hablamos acerca del género periodístico informativo, podemos entender entonces que este es concreto, claro y conciso, mientras que el género periodístico de opinión puede tener una gran variedad en el estilo según el autor que lo ejecute como tal. Es decir, eso varía según el autor que lo realice. El informativo se caracteriza por la objetividad y la actualidad, y es por ello que podemos encontrar entre estos géneros la noticia, el reportaje, la entrevista y la crónica, mientras que el género periodístico de opinión se caracteriza por mostrar su posición o la posición del autor o del medio en sí con respecto a un acontecimiento. Es decir, este acontecimiento puede ser actual o no, como ya lo mencioné en el género periodístico informativo, que sí es necesario que sea actual. Entonces podemos mencionar que el género periodístico de opinión trabaja de la mano con la subjetividad. Entre estos géneros tenemos el editorial, la columna, la crítica, el comentario, la mancheta y el artículo. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, entre sus diferencias con respecto al titular, el informativo contiene la información principal en este, mientras que el de opinión muestra a qué se puede referir el tema o la opinión como tal. En cuanto al lead, este solo corresponde a los géneros periodísticos de información. Y en cuanto al cuerpo, en el género periodístico de información, da la información principal con respecto al tema para que el lector o la audiencia como tal pueda entenderlo, mientras que en el género periodístico de opinión la estructura depende de la forma de la argumentación. Con el paso del tiempo hemos podido observar que hay medios que utilizan ambos o han decidido ejecutar géneros mixtos, es decir, utilizar un poco de ambos para poder complementar una información que está siendo dada, es decir, utilizan el género periodístico informativo para poder resaltar los acontecimientos como tal y luego utilizan los géneros de opinión para poder mostrar la posición del medio con lo que se refiere al hecho que está siendo informado. Muchísimas gracias.